Te encuentras frente a una pirámide erigida por adoradores de serpientes. Cada marzo y septiembre, una multitud de 25.000 personas se congrega para presenciar cómo las sombras se deslizan por las escalinatas de piedra. Han venido por Kukulcán, han venido por la serpiente. Pero aquí está lo que nadie te ha contado. El fenómeno de la sombra persiste durante semanas antes y después del equinoccio. Un efecto que no fue documentado hasta la década de 1970 por los arqueólogos. Ningún relato colonial español lo menciona. Ningún texto maya lo describe. ¿Es posible que la serpiente que contemplas sea un descubrimiento moderno, proyectado hacia atrás sobre intenciones ancestrales? ¿Quién construyó este lugar? ¿Los mayas o los invasores toltecas, provenientes de 1.600 kilómetros al norte? La historia que te contaron se tambalea bajo el peso de las dataciones por radiocarbono y el análisis de la cerámica. Las víctimas arrojadas al cenote sagrado no eran vírgenes. El ADN extraído de 64 esqueletos en 2024 reveló que eran niños, jóvenes. Muchos de ellos gemelos. La pirámide contiene 3 pirámides anidadas, como muñecas rusas matrioscas. La más pequeña podría ser anterior a todo lo que creíamos saber sobre este lugar. Y bajo todo esto yace un cenote tan masivo que los ingenieros advierten ahora que toda la estructura podría colapsar en la Tierra. Bienvenido a Chichén Itzá. Todo lo que crees saber está a punto de ser reescrito. Chen Iti. Un nombre que resuena con misterio y poder ancestral. En la lengua de sus creadores significa las bocas de los pozos de los hechiceros del agua. Pero, ¿qué secretos se ocultan en este lugar sagrado? A tan solo 600 pies al norte de la imponente pirámide se encuentra un cenote de proporciones colosales, 165 pies de norte a sur y 200 de este a oeste. Una abertura que se desploma implacablemente a través de la piedra caliza hasta alcanzar las profundidades donde se acumulan las aguas dulces. Durante más de un milenio, este abismo fue testigo de rituales inimaginables. Ofrendas de valor incalculable arrojadas a sus oscuras profundidades. Discos de oro resplandecientes, ornamentos de jade tallados con maestría, incienso copal que perfumaba el aire con aromas místicos, esculturas de madera con rostros cubiertos de oro puro, y cuerpos, muchos cuerpos. En 1894, un hombre llamado Edward Herbert Thompson adquirió este lugar cargado de historia. A partir de 1904, se obsesionó con desentrañar sus secretos, dragando la cenote durante 6 largos años. Música Thompson extrajo un tesoro de artefactos y restos humanos, enviando gran parte de su macabro botín al Museo Peabody de Harvard. Pero la historia de Chen Iti no terminó ahí. En 1967, una segunda expedición mexicana, equipada con tecnología moderna, se sumergió en las profundidades del cenote. Música. Utilizando grúas y buzos especializados, recuperaron la asombrosa cantidad de 30.000 objetos. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de más de 200 conjuntos de restos humanos, un escalofriante testimonio de sacrificios que abarcaban desde niños hasta adultos. ¿Qué impulsó a esta civilización a ofrecer semejante tributo a las profundidades? ¿Qué buscaban en las oscuras aguas de Chen Iti? Huesos que narran la historia de la antropología y la historia de México. Un estudio publicado en febrero de 2023 sobre los hallazgos residenciales en Chichén Viejo. Y una investigación de junio de 2024 en la revista Nature, analizando el ADN ancestral de 64 individuos recuperados de Hultun, descubierto cerca del sagrado cenote. La conclusión: demoledora. Las antiguas suposiciones sobre los sacrificios mayas se desmoronan. Esto no son extractos de blogs de viajes, son descubrimientos revisados por pares, informes arqueológicos oficiales del gobierno. Y ahora volvemos al origen de la información. Se decía que los mayas arrojaban hombres vivos a los pozos, creyendo que no morían. Pero Diego de Landa, el cronista original, nunca especificó que las víctimas fueran mujeres. Ese detalle surgió después. Se convirtió en folclore. Piensa en esto. ¿Cómo un dato tan crucial se transformó en leyenda? Apareció en los primeros relatos del siglo XX.
Los exploradores lo romantizaron. Los guías turísticos lo repitieron. Y así, la idea se arraigó. En 2024, un equipo de investigadores del Instituto Max Planck y Harvard desenterró una verdad escalofriante. A solo 300 metros de la sagrada cenote, en el sitio de Hultun, analizaron el ADN de 64 individuos. Un hallazgo perturbador. Cada esqueleto pertenecía a un niño. Niños, todos varones, con edades que oscilaban entre los 3 y los 12 años. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Al menos una cuarta parte de las víctimas compartían lazos sanguíneos cercanos. 2 de los conjuntos de restos correspondían a gemelos idénticos. Sus dietas, sus orígenes, todo indicaba que provenían de los mismos hogares. Este estudio, publicado en la revista Nature el 12 de junio de 2024, con Rodrigo Barquera del Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck como autor principal, abrió una puerta a un pasado oscuro. ¿Por qué gemelos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. En el Popol Vuh, el texto sagrado de la creación maya, los gemelos descienden al inframundo, enfrentándose a los dioses de la muerte. Son sacrificados, pero su historia no termina ahí. Otra pareja de gemelos, los gemelos héroes, buscan venganza. La imagen del sacrificio de gemelos resuena en el arte maya del período clásico. El ADN no miente. Estos niños fueron elegidos en parejas. Piensa en esto. ¿Fueron seleccionados por su conexión especial, por su similitud, para un propósito ritual macabro? Fueron asesinados ritualmente. Sus cuerpos depositados en una cisterna, un lugar que originalmente no estaba destinado para sepulturas. ¿Acaso las víctimas de la cenote siguieron el mismo patrón siniestro? ¿Estamos ante la evidencia de una práctica ancestral aterradora, una que vincula la sangre, la religión y el sacrificio en el corazón de la civilización maya? 7 triángulos. 7 formas que, unidas, revelan la silueta de una serpiente con un lomo de diamantes. Todo converge en una cabeza de serpiente esculpida en piedra, en la base misma de la estructura. Una imagen que grita antigüedad, propósito, pero que permaneció oculta a los ojos de los primeros exploradores. ¿Cómo es posible que algo tan evidente pasara desapercibido? Retrocedamos a los años 20 y 30, en Chichén Itzá. Arqueólogos trabajando arduamente, pero sin mencionar ni una sola palabra sobre esta manifestación. Sylvanus Morley, al frente de las excavaciones del Instituto Carnegie hasta 1940, no dejó rastro del espectro serpentino en sus informes. Alfred Motley, en la década de 1880, documentó meticulosamente las esculturas y la arquitectura del lugar, pero nada sobre el fenómeno de la equinoccio. La primera evidencia clara emerge hasta la década de 1970. Música, guías turísticos, observadores atentos, fueron los primeros en notarlo. Investigadores lo confirmaron. En los años 80 ya era un atractivo turístico. Y en el nuevo milenio se convirtió en un evento de renombre mundial. El fenómeno es real. La luz y la sombra se combinan para crear esta ilusión óptica. Pero aquí reside el enigma. La serpiente de sombra no aparece solo durante el equinoccio. Se manifiesta semanas antes y después. No es un evento de un solo día. El ángulo varía ligeramente, pero los triángulos persisten. Desde finales de febrero hasta principios de abril, y desde finales de agosto hasta principios de octubre, la serpiente se desliza sobre la piedra. Si los mayas diseñaron esto para marcar el equinoccio, ¿por qué un margen de error tan amplio, de 6 a 8 semanas? No es la precisión que esperaríamos de una civilización obsesionada con el tiempo. Pero, ¿necesitaban realmente los mayas sombras equinocciales? Su arquitectura calendárica codificaba el año en la propia estructura. La orientación de la pirámide, de hecho, no está alineada con el norte verdadero. Existe un desplazamiento que podría estar relacionado con la trayectoria de Venus o la ubicación de la sagrada cenote, pero no específicamente con el equinoccio. No existen textos mayas que describan esta serpiente de sombra. Tampoco hay relatos coloniales que hagan referencia a ella. El efecto puede ser genuino, incluso intencionado,
pero la evidencia de que los mayas lo diseñaron específicamente como un marcador del equinoccio es escasa. Lo que sí sabemos con certeza es que el turismo moderno ha elevado este fenómeno a la categoría de peregrinación. Piensa en esto: 25.000 personas se congregan 2 veces al año. Observan las sombras danzar y luego se marchan. La serpiente se desliza, la multitud se dispersa y la historia continúa. En el corazón de la antigua Mesoamérica, la majestuosa Chichén Itzá se alza como un enigma de piedra. Durante mucho tiempo, la historia fue clara. Alrededor del año 900 o 1000 d.C., guerreros toltecas provenientes de Tula Hidalgo irrumpieron en la ciudad maya, imponiendo su arquitectura e iconografía. Las pruebas parecían irrefutables: columnas de guerreros, serpientes emplumadas esculpidas en piedra, los enigmáticos Chacmul, imponentes figuras de atlantes, y los macabros Tzompantli, altares de cráneos. Rasgos compartidos entre Chichén Itzá y Tula, a más de 1.200 kilómetros de distancia, que no se encuentran en ningún otro lugar de Mesoamérica. La teoría de la invasión lo explicaba todo. Topiltzin Quetzalcóatl, el legendario gobernante tolteca, fue exiliado de Tula. ¿Y qué dicen las fuentes mayas? Mencionan la llegada de un personaje misterioso desde el oeste, conocido como Kukulcán, el nombre maya para la serpiente emplumada. Las piezas encajaban a la perfección: invasión, conquista, transformación cultural. Pero, ¿qué ocurre cuando la ciencia desafía la narrativa establecida? El fechado radiocarbónico destrozó el modelo de la invasión. Cerámica sotuta, asociada con la fase tolteca, apareció junto a la cerámica cepech, de la fase maya. Ambos estilos se superponían. Edificios de ambas tradiciones fueron construidos simultáneamente, no en secuencia. En 2017, un estudio publicado en Ancient Mesoamerica, liderado por George Bay y William Ringel, analizó la estratigrafía de la cerámica. Su hallazgo fue explosivo. La cerámica Cegpech y sotuta se usaron juntas desde aproximadamente el año 850 hasta el 1100 d.C. La clara división cronológica entre los periodos maya y tolteca se desvaneció. Si los edificios eran contemporáneos, el modelo de la invasión se derrumba. ¿Cómo se puede invadir una ciudad e imponer un nuevo estilo arquitectónico si ese estilo ya se está construyendo antes de tu llegada? Ahora, algunos arqueólogos proponen una idea radical. ¿Fue Chichén Itzá quien influyó en Tula y no al revés? Tula estuvo ocupada desde aproximadamente el año 900 hasta el 1200 d.C. Chichén Itzá ya era un importante centro de poder un siglo antes. El análisis de la cerámica y la arquitectura sugiere que algunas estructuras de Chichén Itzá son anteriores a sus equivalentes en Tula. ¿El flujo de influencia pudo haber sido de sur a norte? Otros sugieren que ambas ciudades bebieron de una tradición cultural común del centro de México, sin necesidad de un contacto directo por conquista. El debate continúa, pero una cosa está clara: la vieja historia de los guerreros toltecas, apoderándose de una ciudad maya, ya no se sostiene. Chichén Itzá no fue conquistada. Desde sus inicios fue una cultura híbrida. Elementos mayas y del centro de México coexistieron y se desarrollaron juntos. La ciudad era cosmopolita, controlaba rutas comerciales vitales. Su población incluía personas de toda Mesoamérica. Un análisis de isótopos de los dientes de las víctimas del cenote sagrado, publicado en 2019 en el American Journal of Physical Anthropology, reveló que provenían de lugares tan distantes como Yucatán, la costa del Golfo, América Central y posiblemente las tierras altas centrales. Chichén Itzá, un crisol de culturas, una ciudad que desafía las simplificaciones. Un lugar donde la historia, como las piedras de sus pirámides, aún guarda secretos esperando ser revelados. El castigo. Un nombre que resuena con ecos de un pasado oculto. En la década de los 30, arqueólogos excavaron un túnel penetrando en sus secretos más profundos. Lo que encontraron desafió toda expectativa. Una segunda pirámide,
aprisionada dentro de la estructura exterior. Más pequeña, con sus 65 pies de altura, palidecía en comparación con los 79 pies de la pirámide exterior. Pero en su interior aguardaban tesoros: un trono de jaguar, incrustado con jadeíta brillante, una enigmática escultura de Chacmul y restos humanos. La pirámide interna, fechada entre el 800 y el 1000 d.C., revelaba una historia antigua, una historia que la pirámide exterior, construida sobre ella entre el 1000 y el 1150 d.C., intentó silenciar. Durante años el túnel permaneció abierto, invitando a los visitantes a ascender por sus escaleras internas y contemplar el trono ancestral. Pero en 2006 el gobierno mexicano cerró el acceso. Demasiados visitantes, demasiada presión sobre una estructura que ya mostraba signos de fragilidad. ¿Pensabas que la historia terminaba ahí? En absoluto. Noviembre de 2016. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México hacen un anuncio impactante: una tercera pirámide. Utilizando una tecnología de vanguardia, la tomografía de resistividad eléctrica tridimensional, ERT3D, desplegaron 96 electrodos alrededor del castigo. Corrientes eléctricas, cuidadosamente controladas, cartografiaron las estructuras subterráneas, revelando lo inimaginable: una pirámide dentro de la segunda pirámide. Con una altura de apenas 33 pies, esta estructura ancestral, construida entre el 550 y el 800 d.C., contenía su propia escalera y un altar. Los investigadores, liderados por René Chávez Segura, presentaron pruebas irrefutables. La pirámide más interna estaba alineada con el cenote sagrado. Esta es la estructura más antigua, un testimonio de los mayas originales, anterior a cualquier influencia tolteca, anterior a la mezcla cosmopolita que transformaría la región. Esta es la esencia pura de un templo ancestral. Ante ti, una inmensa oquedad, un cenote colosal que se abre paso en la tierra. Un abismo natural de entre 18 y 27 metros de profundidad, capaz de albergar el equivalente a 6 piscinas olímpicas. Pero lo más sorprendente es su ubicación, en la intersección precisa de otros 4 cenotes alineados con los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. El castillo, la imponente pirámide, se erige como el punto central, el eje del mundo maya. ¿Eran conscientes los antiguos mayas de la existencia de este cenote al construir la pirámide? Sabían que la tierra debajo era hueca, y aún así construyeron sobre ella. La pirámide no es solo una estructura, es una representación del árbol sagrado Ceiba, el árbol del mundo. Sus raíces se extienden hacia las profundidades, conectando con el inframundo. El cenote, por su parte, es la puerta a Xibalbá, el lugar del miedo. Como explica Guillermo de Anda Alanis, director del proyecto Gran Acuífero Maya, en sus investigaciones de 2018, la pirámide es cosmología hecha piedra. Pero ahora la ingeniería moderna se enfrenta a un dilema. El cenote está conectado a una red de ríos subterráneos que erosionan la piedra caliza, debilitando la estructura. En 2018, un descubrimiento crucial: un túnel sellado que conecta las ruinas de la pirámide con el cenote debajo del castillo. Los mayas lo habían bloqueado con enormes piedras. ¿Por qué? Las teorías apuntan a una clausura deliberada, quizás para proteger el acceso a los secretos del inframundo, o tal vez para evitar un colapso catastrófico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México se niega a excavar el túnel. El riesgo es demasiado alto. Un movimiento en falso, y la pirámide entera podría desplomarse en el cenote. 3 pirámides apiladas, un gigantesco sumidero debajo, todo en equilibrio precario sobre una base de piedra caliza porosa. ¿Cuánto tiempo podrá resistir esta maravilla ancestral antes de que la naturaleza reclame lo que es suyo? Durante años, los arqueólogos desentrañaron los secretos de Chichén Itzá. Templos imponentes, canchas de juego donde se decidían destinos, plataformas ceremoniales y observatorios astronómicos. Pero un enigma persistía: ¿dónde residían los gobernantes? No había rastro de palacios,
ni de viviendas para la élite. El misterio de su vida cotidiana permanecía oculto hasta ahora. Febrero de 2023. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, sacude al mundo con un anuncio impactante. Un nuevo descubrimiento en Chichén Viejo, a tan solo 1 kilómetro de la plaza principal. Allí emergen de la selva 13 estructuras que desafían todo lo conocido. La Casa de los Caracoles, la Casa de la Luna, el Palacio de los Falos, un arco de entrada monumental. Estas no son simples viviendas, son complejos residenciales de élite, un indicio de algo mucho más grande. Francisco Pérez Ruiz, arqueólogo del INAH, lo confirma. Es el primer conjunto habitacional donde un gobernante residía con toda su familia. ¿Qué secretos guardan estas paredes? Dentro de una de las estructuras, el hallazgo es escalofriante. Huesos humanos calcinados, 5 mandíbulas, collares de jadeíta, puntas de lanza y vasijas de cerámica fragmentadas. Los restos pertenecen a alguien de la más alta alcurnia, posiblemente el mismísimo gobernante. Este complejo habitacional estuvo en uso desde el periodo clásico terminal hasta el posclásico temprano, entre los años 800 y 1200 d.C. Un largo periodo de poder y misterio. Este descubrimiento redefine nuestra comprensión de la sociedad maya en Chichén Itzá. Los gobernantes no vivían en el centro ceremonial, rodeados de templos y espacios públicos. Se mantenían en la periferia, apartados, quizás controlando desde las sombras. Diego Prieto Hernández, director del INAH, hizo el anuncio oficial en una conferencia de prensa el 2 de febrero de 2023. Tras las labores de conservación, la zona será abierta al público. Un nuevo museo, el Museo de Chichén Viejo, está en construcción para albergar más de 800 artefactos nunca antes exhibidos. Muchos de estos tesoros fueron recuperados durante las excavaciones del proyecto del Tren Maya. Piensa en esto. Más de 57.000 estructuras han sido documentadas a lo largo de la ruta del tren desde noviembre de 2024. Chichén Itzá se expande ante nuestros ojos, revelando una historia mucho más compleja y fascinante de lo que jamás imaginamos. El pasado maya, lejos de estar escrito, sigue emergiendo de la tierra. Fueron asesinados antes de ser arrojados al agua. No murieron ahogados. Sus restos no aparecieron en la propia cenote, sino en un hultun, una cisterna subterránea. Este hultun fue descubierto durante la construcción de un aeropuerto, a 300 metros de la cenote. Alguien los colocó allí deliberadamente, pero esta cisterna no fue concebida como tumba. Originalmente era una estructura para almacenar agua, reutilizada para un macabro propósito, un entierro ritual. Un estudio de ADN, publicado en 2024, revela un dato escalofriante. Los niños eran originarios de la región. Sus firmas isotópicas coinciden con las de la península de Yucatán. No eran prisioneros de ciudades lejanas, sino niños locales, posiblemente seleccionados de familias de élite. La presencia de individuos emparentados, incluso gemelos idénticos, sugiere una selección meticulosa. ¿Ofrecieron las familias a sus hijos voluntariamente? ¿O fueron exigidos por los gobernantes? Los entierros abarcan un período extenso, desde el siglo VI hasta el siglo X. 500 años de práctica ritual, con los esqueletos agrupados en 2 periodos clave. El clásico terminal, entre el 800 y el 900 d.C., y el posclásico temprano, del 1000 al 1200 d.C. Ambos coinciden con épocas de grave tensión ambiental. Sequías. Los datos climáticos extraídos de estalagmitas en cuevas cercanas revelan severas sequías alrededor del 800 al 1000 d.C. Los rituales se intensificaban en tiempos de crisis. La lluvia era esencial. La agricultura dependía de ella. Las cenotes eran consideradas portales a los dioses de la lluvia. ¿Acaso el sacrificio era la clave para asegurar su favor? Imagínate un campo de juego, no como un lugar de deporte, sino como un portal entre la vida y la muerte. En las paredes, paneles tallados revelan una historia brutal. Guerreros ataviados con plumas, escenas de decapitación, la sangre brotando a borbotones, un capitán arrodillado,
su cuello seccionado, 7 chorros carmesí pintando la piedra. Otro capitán, triunfante, empuña un cuchillo y sostiene una cabeza cercenada. La imagen es nítida, inconfundible. Alguien ha muerto. Durante décadas la narrativa fue simple. El capitán del equipo perdedor, ofrendado a los dioses. Una muerte ritual, una derrota honrosa. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más oscura? Un análisis más profundo revela un detalle crucial. El vencedor es quien porta el arma. El perdedor yace inerte. Sin embargo, algunos investigadores proponen una teoría escalofriante. ¿Y si el ganador era el sacrificio? La pelota, el sol, el juego, una recreación de los mitos de la creación. El objetivo no era la victoria, sino la ofrenda. El ganador, considerado digno de unirse a las deidades, reclamaba el derecho a la muerte. La muerte no como castigo, sino como el máximo honor. El debate continúa. Ningún texto maya aclara el destino final de cada equipo. Lo que sí sabemos con certeza es que el juego de pelota trascendía lo deportivo. Poseía un profundo significado cosmológico. En Chen-Iziza, 13 campos de juego se alzan como testigos silenciosos. Pero es el gran campo de juego el que captura nuestra atención. Su acústica es sencillamente asombrosa. Ponte en un extremo y aplaude. El eco viaja 166 metros hasta el extremo opuesto. Un susurro, pronunciado en un lado, puede ser escuchado claramente al otro. ¿Casualidad? Imposible. Esta acústica no era accidental. El sonido en sí mismo era un elemento ritual. La palabra poder. Y este campo fue diseñado para amplificarlo, para convertirlo en una fuerza capaz de resonar entre los mundos. El caracol. Un nombre que evoca misterio, laberintos y una escalera de caracol que serpentea en su interior. Pero este no es un edificio cualquiera. Imagina una torre circular desafiando la norma, erigiéndose sobre una plataforma cuadrada. Una anomalía arquitectónica en el corazón del mundo maya. Las construcciones circulares son una rareza, un eco distante de las influencias toltecas en el México central. Pero el caracol es anterior. Sus cimientos se asentaron entre el 800 y el 900 d.C., mucho antes de la supuesta invasión tolteca. Pero, ¿qué secretos guarda esta estructura singular? Sus ventanas no son casualidad. Están alineadas con precisión milimétrica con eventos cósmicos: el solsticio, los equinoccios, los puntos cardinales de Venus, las fases extremas de la Luna. Más de 20 alineaciones identificadas hasta ahora. Venus, la estrella errante, la clave de la cosmología maya. Dos rostros para un mismo astro. La estrella de la mañana, la estrella de la tarde. Kukulcán, la serpiente emplumada, el dios que asciende y desciende entre los mundos, íntimamente ligado a Venus. Los ciclos de Venus, una danza cósmica que se repite cada 8 años. 5 periodos sinódicos que equivalen a 8 años terrestres. Los mayas lo sabían. Lo rastreaban con una precisión asombrosa. El caracol no era solo un templo. Era un observatorio de Venus, un instrumento científico de proporciones monumentales. Arquitectura e ingeniería entrelazadas. Las alineaciones exigían cálculos matemáticos complejos. Los mayas habían desarrollado un sistema numérico de base 20, dominaban el concepto del cero y predecían ciclos planetarios con siglos de antelación. El caracol es la prueba irrefutable de su sofisticación. Pero aquí reside el enigma. La observación de Venus no requiere una estructura circular. ¿Por qué esta forma inusual? ¿Qué simbolismo oculto se esconde tras sus muros? La forma circular, un guiño a la arquitectura del centro de México. Las alineaciones de Venus, un tributo a la astronomía maya. El caracol, una estructura híbrida, un reflejo de la propia ciudad. Durante 3 décadas residió allí, obsesionado con un único objetivo. En 1904 se lanzó a una tarea que cambiaría para siempre la comprensión de un lugar sagrado. La cenote. Imagina la escena. Cubos de acero,
gruesas cuerdas, el sudor goteando bajo el implacable sol. Con pura fuerza bruta, extrajo un tesoro inimaginable. Oro brillante, jade místico, intrincados textiles, esculturas de madera y, lo más inquietante, restos humanos. Gran parte de este botín terminó en el Museo Peabody de Harvard. Thomson, impulsado por su ambición, documentó meticulosamente sus hallazgos. Sus escritos revelan objetos adornados con figuras portando máscaras de oro puro. Cerámica exquisita, obsidiana brillante, cobre reluciente, turquesa vibrante. Artefactos provenientes de todos los rincones de Mesoamérica. Oro llegado desde la lejana Panamá. Turquesa traída desde el suroeste americano. ¿Qué significaba todo esto? Chichén Itzá, al parecer, era mucho más que una ciudad. Era un centro neurálgico del comercio, un crisol de culturas. Y la cenote, un espejo que reflejaba esa diversidad a través de sus ofrendas. Pero la historia toma un giro oscuro. Thomson, cegado por la codicia, sacó ilegalmente los artefactos de México. El gobierno mexicano, indignado, lo demandó, dando inicio a una batalla legal que se prolongaría durante décadas. En la década de 1970, algunos objetos fueron devueltos, pero muchos permanecen en Harvard hasta el día de hoy. Thomson murió en 1935, dejando tras de sí un legado complejo. ¿Fue un arqueólogo pionero o un saqueador despiadado? La respuesta, como la propia cenote, es profunda y turbia. En 1967, una expedición mexicana se propuso corregir el rumbo. Con un enfoque científico riguroso, recuperaron aún más artefactos. Buceadores expertos, transporte aéreo, fotografía detallada, documentación exhaustiva. Nada se dejó al azar. Se catalogaron más de 30.000 objetos. Clemency Coggins publicó los resultados en un catálogo del Museo Peabody en 1984. Pero la cenote guardaba secretos aún más inquietantes. No era solo un pozo de agua, sino un depósito de poder, un lugar donde se realizaban rituales macabros. Los objetos eran deliberadamente destruidos antes de ser arrojados a las profundidades. Cuentas de jade destrozadas, discos de oro desgarrados, cerámica hecha añicos, textiles quemados. La destrucción era intencional, un sacrificio a los dioses del inframundo. Y las ofrendas no se limitaban a objetos inanimados. Víctimas humanas, incluso niños, eran sacrificados antes de ser arrojados a las oscuras profundidades. ¿Qué buscaban apaciguar? ¿Qué secretos ocultaba la cenote en sus profundidades? Chichén Itzá. Entre el 900 y el 1100 d.C., esta ciudad dominaba el Yucatán. Controlaba las rutas comerciales terrestres y su puerto en Isla Cerritos la conectaba con las redes marítimas. Mercancías valiosas fluían desde la costa del Golfo, desde el centro de México. Chichén Itzá era sinónimo de riqueza y poder. Pero, de repente, alrededor del año 1200 d.C., todo se desmoronó. La población se dispersó. El centro ceremonial quedó abandonado. ¿Qué provocó esta catástrofe? ¿Un único factor o una tormenta perfecta de calamidades? El clima es una pieza clave del rompecabezas. La evidencia apunta a una sequía devastadora. Los registros de estalagmitas, esos silenciosos testigos del tiempo, revelan un panorama desolador. En 2010, un estudio publicado en Earth and Planetary Science Letters analizó los isótopos de oxígeno en estalagmitas de cuevas yucatecas. Los datos son irrefutables. Una sequía prolongada asoló la región entre el 1000 y el 1100 d.C. Las precipitaciones se desplomaron, un 40% menos. Imagina el impacto: la agricultura colapsando, las sagradas cenotes secándose, las rutas comerciales desvaneciéndose como espejismos en el desierto. Las ciudades mayas de las tierras bajas se hundieron en la oscuridad durante este período. Chichén Itzá no fue la excepción. Pero la sequía no fue el único verdugo. La ciudad también enfrentó una amenaza interna. Fuentes mayas relatan la derrota de Chichén Itzá a manos de los Mayapán, alrededor del año 1220 d.C. ¿Fue este conflicto el golpe final para una civilización ya debilitada? ¿O fue simplemente la culminación de una lenta agonía?
El misterio de la caída de Chichén Itzá aún resuena entre las piedras de sus templos abandonados. En el corazón de la península de Yucatán, una ciudad se alzaba como un faro de poder, Chichén Itzá. Pero su dominio no duraría para siempre. Hunac, señor de Mayapán, desató una tormenta sobre ella, liderando una coalición implacable. La ciudad cayó, saqueada y humillada. El centro de poder se desplazó a Mayapán, pero Chichén Itzá, sorprendentemente, no fue aniquilada. ¿Qué fuerza misteriosa impidió su destrucción total? Aunque despojada de su antigua gloria, Chichén Itzá se aferró a su esencia espiritual. Se convirtió en un imán para peregrinos, un lugar donde la sagrada cenote resonaba con ecos de plegarias ancestrales. Incluso después de que su población se dispersara, las ofrendas continuaron fluyendo hacia sus profundidades, súplicas desesperadas por la lluvia y la benevolencia divina. Avanzamos hasta principios del siglo XVI. Los conquistadores españoles, liderados por Francisco de Montejo el Viejo, desembarcan en Yucatán, buscando reclamar estas tierras para la corona. Montejo recibe una cédula real en 1526, dándole carta blanca para la conquista. Pero los mayas, guerreros indomables, se resisten ferozmente. Yucatán no cedería por completo hasta 1546, y aún así, la llama de la rebelión continuaría ardiendo. Chichén Itzá, ya en ruinas, no fue un campo de batalla clave. Estaba desierta, sí, pero la cenote, ese pozo sagrado, permanecía activa, un testimonio silencioso de un pasado vibrante. En 1549, un nuevo actor entra en escena, Fray Diego de Landa. Ascendido a obispo, Landa se convierte en una figura controvertida. Documenta la cultura maya con una mano, mientras que con la otra la destruye sin piedad. Los códices mayas arden en llamas, los sacerdotes son torturados, las prácticas tradicionales son prohibidas. Pero en medio de esta devastación, Landa escribe La relación de las cosas de Yucatán, un relato invaluable, aunque imperfecto, de la vida maya. Es uno de los pocos testimonios coloniales que sobreviven, una ventana a una religión ancestral. Landa escribe sobre la cenote, describe las ofrendas que se arrojaban a sus aguas. Menciona sacrificios humanos, pero omite un detalle crucial. ¿Quiénes eran las víctimas? Lecturas posteriores, alimentadas por prejuicios, asumieron que eran jóvenes doncellas. Un error. La relación de Landa es un tesoro, pero también una fuente de frustración. No comprendía lo que estaba presenciando. Veía culto al diablo donde había una cosmología compleja, una visión del universo que se extendía mucho más allá de su entendimiento. ¿Qué secretos permanecen ocultos en las profundidades de la cenote y en las páginas incompletas de Landa? La búsqueda de la verdad apenas ha comenzado. La cuenta regresiva ha comenzado. Una carrera contra el tiempo para salvar un monumento milenario. Refuerzos de acero se anclan en la piedra, mientras un laberinto de drenajes desvía el agua que la carcome. Las grietas, por ahora, están bajo control, pero la amenaza persiste. Una pirámide de 79 pies de altura, un coloso de 1000 toneladas, se alza sobre una trampa invisible, una plataforma de piedra caliza hueca suspendida sobre un cenote inundado. Un equilibrio precario. ¿Qué ocurrirá si el cenote se expande? ¿Si la erosión continúa devorando la piedra caliza? La respuesta es aterradora. El colapso. Ingenieros vigilan cada movimiento de la estructura. Radares de penetración terrestre escanean las profundidades. Sensores sísmicos registran el más mínimo temblor. Análisis estructurales intentan predecir lo impredecible. La pirámide envejece, y el peso de la historia literalmente la está aplastando. Piensa en esto. 2.6 millones de visitantes en un solo año, 2017. Millones de pies desgastando los escalones. Millones de cuerpos generando calor y humedad que aceleran la degradación de las cámaras internas. Desde 2006, el acceso al interior está prohibido. Nadie puede escalar la pirámide. La conservación se realiza desde la distancia, un desafío logístico sin precedentes. Pero incluso sin la presencia humana,
la pirámide está en peligro. El cenote, esa misma característica que la convirtió en un lugar sagrado, ahora se cierne como una espada de Damocles. El agua, fuente de vida, se ha transformado en el verdugo silencioso de este gigante de piedra. Imaginen un poder tan absoluto, que se extendía más allá de la vida hasta dominar la mismísima oscuridad. Dentro de la pirámide interior, oculto a la vista durante siglos, yace un trono. No es un trono cualquiera. Fue colocado allí en algún momento entre el año 900 y el 1000 d.C., en el período posclásico temprano. ¿Pero qué lo hace tan especial? El jaguar, el símbolo del poder supremo. No solo eso, sino el sol nocturno. Aquel que, según sus creencias, transportaba el astro rey a través del inframundo cada noche. Los gobernantes, al sentarse en este trono, se transformaban. Se convertían en la encarnación del jaguar, en el mismísimo sol de la noche. Pero ese poder, esa conexión con lo divino, ahora está perdido para nosotros. El túnel que conducía al trono ha sido sellado. Solo nos quedan fotografías, imágenes que nos permiten vislumbrar su antigua gloria. El tiempo, implacable, ha hecho su trabajo. La humedad, las sales que emanan de la piedra caliza, están consumiendo el trono lentamente. El jadeíta, resistente, permanece intacto, pero la pintura se desprende, revelando la fragilidad de su pasado. Los esfuerzos por conservarlo son constantes, pero el acceso es extremadamente limitado. El trono es demasiado frágil. Su estructura, debilitada por siglos de abandono, no soportaría la exposición pública. Así, permanece en el interior de la pirámide, en la oscuridad perpetua. Un secreto guardado entre las piedras, donde quizás siempre debió estar. Un recordatorio silencioso de un poder que una vez gobernó un imperio, y que ahora solo existe en nuestra imaginación. El título de Maravilla del Mundo no provino de la UNESCO, sino de una fundación privada suiza, Los Nuevos Siete Maravillas. Una votación online, masiva, sin rigor científico, pero con un efecto innegable. Un imán para el turismo. Millones de personas acuden cada año, generando ingresos sustanciales. Pero esta afluencia masiva desata una batalla constante. Conservación contra turismo desmedido, educación contra el mero entretenimiento, y quizás lo más inquietante, la verdad contra la historia que la gente prefiere creer. El espectáculo de la sombra de la serpiente atrae multitudes en cada equinoccio. Pero, ¿qué hay de la ciencia detrás de la leyenda? La invasión tolteca, un relato arraigado en la cultura popular, es contradicha por las pruebas de radiocarbono. El mito de los sacrificios de vírgenes persiste, aunque el análisis de ADN revela que las víctimas eran en realidad niños. ¿Por qué estas historias persisten? Porque son simples, dramáticas, encajan en un relato preestablecido. Las pruebas, en cambio, son complejas, exigen matices, no se pueden resumir en una postal. Imagina esto, un lugar milenario, consumido por su propia fama. Los mitos se perpetúan mientras la estructura física se deteriora lentamente. ¿El pasado está condenado a desmoronarse bajo el peso del presente? El año 2024 trajo consigo un hallazgo que sacudió los cimientos de la arqueología mesoamericana. En las proximidades de Chichén Viejo, donde el pasado maya aún respira bajo la selva, una excavación reveló algo extraordinario. Una escultura de 90 centímetros que representa a un atlante. Imagina la escena. La figura emerge de la tierra, con sus brazos alzados, una diadema adornando su frente y un pectoral de cuentas de jade que centellea con la luz del sol. Brazaletes, largos adornos en las orejas y unos rasgos faciales que evocan el estilo de las culturas de la costa noreste de México. Los atlantes, figuras colosales y enigmáticas, son una rareza. Conocidos por su presencia en Tula y Chichén Itzá, ahora uno de ellos ha sido desenterrado en una zona residencial. Fechada entre el 800 y el 1200 después de Cristo, durante el Clásico Terminal o el Postclásico Temprano, esta escultura plantea interrogantes fascinantes.
Diego Prieto Hernández, en una conferencia de prensa presidencial en febrero de 2024, presentó al mundo este descubrimiento. ¿Qué secretos encierra esta figura? ¿Qué nos dice sobre la conexión entre Chichén Itzá y las regiones del noroeste? No una invasión, sino quizás comercio, intercambio cultural, una danza de ideas y bienes que fluyó a través de la antigua Mesoamérica. La escultura desafía las clasificaciones fáciles. No es puramente tolteca, ni estrictamente maya. Es una criatura híbrida, un reflejo de la propia Chichén Itzá, un crisol de influencias. Pero la historia no termina aquí. La escultura, grabada con glifos aún por descifrar, está siendo sometida a un meticuloso proceso de conservación. Tras su estudio, ocupará un lugar de honor en el nuevo Museo de Chichén Viejo. Este museo, con un avance del 75% en 2023, promete ser una ventana al pasado, albergando más de 800 artefactos. Su construcción, realizada con sumo cuidado y a mano para proteger estructuras aún ocultas, avanza lentamente. Se espera que abra sus puertas en 2026. Y cuando lo haga, los visitantes se enfrentarán a objetos que reescribirán la historia de este lugar sagrado. Estructuras residenciales, un disco de juego de pelota, cerámicas que fusionan estilos mayas y toltecas, pruebas de ADN que revelan que los sacrificios eran niños, análisis isotópicos que demuestran que las víctimas provenían de todos los rincones de Mesoamérica. Esto no es la Chichén Itzá de las postales, es la Chichén Itzá de la evidencia, la Chichén Itzá que desafía nuestras concepciones y nos obliga a repensar el pasado. Una calzada de piedra elevada conecta las estructuras, extendiéndose por cientos de metros hasta el templo de Xtolok. Pero esto es solo la superficie. Chichén Itzá fue concebida en torno al agua. Los cenotes, esas misteriosas piscinas naturales, no solo influyeron, sino que dictaron su arquitectura. Los patrones de asentamiento seguían implacablemente las fuentes de agua. 4 cenotes, alineados con los puntos cardinales, forman una cruz invisible que define el corazón de la ciudad. El castillo, la pirámide principal, se erige como el centro del mundo, un eje cósmico. Pero no te equivoques, esta no es solo una visión espiritual, es una necesidad práctica. En el árido Yucatán, donde los ríos superficiales son un espejismo, los cenotes son la única fuente de agua dulce. Chichén Itzá poseía 4. ¿El resultado? Se convirtió en la ciudad dominante, resistiendo el paso del tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando la fuente de la vida se agota? Imagina la desesperación cuando las sequías golpean y los cenotes se secan. La ciudad antes poderosa se tambalea. La confederación de ciudades se rebela. El Yucatán se fragmenta en pequeños estados rivales. Cuando los españoles desembarcan, no encuentran un imperio unificado, sino un mosaico de facciones mayas divididas. La conquista es lenta, dolorosa, pero Chichén Itzá, aunque subyugada, se niega a desaparecer. Incluso bajo el dominio español, incluso tras la imposición del catolicismo, los peregrinos continúan llegando. El cenote, ese pozo sagrado, conserva su poder. Las ofrendas persisten, incluso en la era colonial. Este lugar nunca murió por completo. Simplemente se transformó. El redescubrimiento moderno comenzó a gestarse en el siglo X. Susurros de ruinas perdidas en la selva llegaron a oídos de exploradores europeos, alimentando leyendas de una ciudad olvidada. Pero fue Antonio de Ciudad Real, en 1588, quien se adentró en la espesura y regresó con relatos de imponentes estructuras. ¿Qué secretos guardaban esas paredes cubiertas de vegetación? La verdadera revelación llegaría siglos después, en 1842, con John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood. Stephens, con su pluma, plasmó la aventura en Incidentes de viaje en Yucatán, mientras Catherwood capturaba la majestuosidad de las ruinas en ilustraciones asombrosamente detalladas. Su libro se convirtió en un éxito fulminante, catapultando Chichén Itzá a la imaginación popular. La fiebre exploratoria se desató.
En las décadas de 1870 y 1880, nombres como Augustus y Alice Le Plongeon, Theobert Mahler y Alfred Maudslay llegaron al sitio. Documentaron, fotografiaron, midieron y excavaron, extrayendo artefactos que terminarían en las vitrinas de museos en Europa y Estados Unidos. En 1923, el Instituto Carnegie, bajo la dirección de Sylvanus Morley, inició excavaciones sistemáticas que se extenderían hasta la década de 1940. Los edificios fueron estabilizados, reconstruidos, revelando la grandeza de la ciudad. Chichén Itzá se abrió al mundo. El turismo floreció. El gobierno mexicano tomó el control, nacionalizando el sitio y continuando la labor de restauración. Para la década de 1980, Chichén Itzá ya era el sitio arqueológico más visitado de México. Y hasta el día de hoy, su magnetismo perdura, atrayendo a miles que buscan desentrañar los misterios de esta antigua metrópolis. Es imposible saberlo con certeza. La restauración arqueológica siempre implica interpretación. Se toman decisiones, se reordenan las piedras. La pirámide que contemplas hoy es una versión del pasado, precisa en su forma, transformada en su contenido. Y esto aplica a gran parte de Chichén Itzá, el gran juego de pelota, el templo de los guerreros, el caracol, todo reconstruido, todo alterado. Las ruinas que visitas han sido cuidadosamente seleccionadas, limpiadas, reforzadas, convertidas en lugares seguros para los turistas. El sitio original era una jungla indómita, colapsada, peligrosa. La versión moderna es aséptica. Es historia hecha digerible. Pero las pruebas persisten. Huesos en el cenote sagrado. ADN analizado en laboratorios. Dataciones de radiocarbono. Análisis de cerámica. Firmas isotópicas. Ellas cuentan la verdadera historia. Nos revelan que las víctimas sacrificiales eran niños, que los toltecas no invadieron, que la sombra de la serpiente durante el equinoccio podría ser una mera coincidencia. La ciudad era cosmopolita, híbrida, sofisticada. Sus constructores dominaban la astronomía, las matemáticas, la ingeniería. Seguían el curso de Venus, erigían observatorios, grabaron calendarios en piedra. Crearon una metrópolis que perduró 500 años, pero entonces llegó la sequía. Se produjo un colapso político. La ciudad cayó, pero nunca desapareció por completo. Permaneció sagrada. Y sigue siéndolo hasta nuestros días. 2 millones de personas la visitan cada año. Llegan buscando la serpiente emplumada y se quedan atrapados por el misterio. Un túnel sellado por los mayas, considerado demasiado peligroso para ser abierto. Grietas amenazantes en la pared occidental, bajo constante vigilancia, pero sin reparación a la vista. La erosión implacable desde las profundidades, un proceso inevitable, pero de consecuencias aún desconocidas. Esto es Chichén Itzá, pero no lo encontrarás en los folletos turísticos. Son las verdades ocultas que enturbian la narrativa oficial. Las estructuras aparentemente estabilizadas. Pasarelas instaladas para el flujo constante de visitantes. Paneles informativos que intentan dar sentido al pasado. Ahora los turistas pueden caminar por donde alguna vez residieron los gobernantes. La Casa de la Luna, la Casa de los Caracoles, el Palacio de los Falos, nombres toscos, impuestos por los arqueólogos, basados en los elementos decorativos que encontraron. Los nombres originales, aquellos que usaban los mayas, se han perdido en el tiempo. Estas construcciones datan del período clásico terminal, entre el 800 y el 1000 d.C. Fueron testigos del apogeo de Chichén Itzá y también de su caída. ¿Qué provocó el abandono? ¿Por qué sus habitantes simplemente se marcharon? Los edificios se derrumbaron, la selva reclamó lo que era suyo. Ahora la jungla ha sido vencida, al menos por ahora. Los turistas desfilan, los guías explican, la historia se expande, pero ¿estamos realmente comprendiendo la magnitud de lo que fue Chichén Itzá? No era solo un centro ceremonial, era una ciudad vibrante, un hogar para miles. Familias, gobernantes, artesanos, comerciantes, sacerdotes, una población estimada de 35.000 almas en su momento de máximo esplendor. Construían casas,
Criaban hijos, comerciaban, rezaban, ofrecían sacrificios. Luchaban por sobrevivir, hasta que dejaron de hacerlo. Cada nuevo descubrimiento, cada templo desenterrado, cada artefacto recuperado, revela una verdad ineludible. Chichén Itzá es mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Más compleja, más híbrida, más sofisticada. Un enigma que sigue desafiando nuestra comprensión. La historia está lejos de terminar. Nuevos descubrimientos aguardan, análisis de ADN reveladores, dataciones de radiocarbono que desafían lo establecido, estudios cerámicos que reescriben el pasado, investigaciones arquitectónicas que desvelan secretos ocultos. Cada hallazgo, una revisión de la narrativa. Cada prueba, una complejidad añadida a las historias que creíamos simples. ¿Sombras de serpientes divinas? ¿Sacrificios de vírgenes? ¿Invasiones toltecas? Mitos, quizás, construidos sobre cimientos de información incompleta. La verdad, como siempre, es más intrincada. La verdad es que niños fueron asesinados, elegidos en parejas, arrojados a las profundidades de las cisternas. La verdad es que dos culturas se entrelazaron, no mediante la conquista, sino a través del intercambio de ideas y bienes a lo largo de más de 1200 kilómetros. La verdad es que ese efecto de sombras, tan espectacular, podría ser una mera coincidencia, visible solo durante unas semanas, jamás mencionado en los textos antiguos. La verdad es que tres pirámides se alzan sobre un cenote, precariamente equilibradas sobre piedra caliza en constante erosión, vigiladas por ingenieros que no pueden garantizar su estabilidad eterna. La verdad es que el agua lo dictaba todo. Las sequías devastaban ciudades enteras. El clima marcaba el destino final. Esto no es un capricho, ni un espectáculo para turistas, ni una postal idílica, ni siquiera una maravilla del mundo. Esto es un lugar real. Huesos y piedras, barro y matemáticas, arquitectura híbrida, firmas isotópicas reveladoras, estilos cerámicos distintivos, incrustaciones de jade que brillan con una luz ancestral. Cenotes y sequías, sacrificios y supervivencia. Una ciudad erigida por hechiceros del agua, maestros en el arte de comprender los cielos, rastreadores de planetas, medidores del tiempo en escalones de piedra. Arquitectos que construyeron el eje del mundo sobre un portal al inframundo. Sacerdotes que sacrificaban niños en busca de la lluvia. Comerciantes que tejían redes a través de continentes, culturas que se fusionaban. Una civilización que floreció durante 5 siglos. Una civilización que se derrumbó cuando el agua desapareció. Una civilización que dejó tras de sí ruinas que aún hoy resuenan con un poder innegable. Todo lo que creíamos saber estaba equivocado. La historia que nos contaron era simple, demasiado. Pero la verdad, como siempre, es mucho más intrincada. Las pruebas son irrefutables. Las víctimas eran niños, la invasión, un mito, y una sombra ambigua se cierne sobre todo. Música. La pirámide, una estructura que desafía el tiempo, es más frágil de lo que parece. La ciudad, un crisol de culturas, prosperó gracias a un elemento vital, la cenote. El agua era la esencia de la vida, la sequía, la antesala de la muerte. Pero, ¿qué secretos ocultaba este oasis sagrado? En 2018, un descubrimiento estremeció los cimientos de lo que creíamos conocer. Un equipo de investigadores halló un túnel subterráneo, sellado con piedras, que conducía directamente a la cenote bajo el castillo. Un bloqueo deliberado, una advertencia grabada en la piedra. ¿De qué catástrofe nos prevenían? El túnel susurraba sobre un colapso inminente, revelando que todo lo que se alzaba en la superficie era efímero, precariamente equilibrado sobre un terreno hueco. Un recordatorio constante de que la piedra caliza, tarde o temprano, cedería. Imagina por un momento la magnitud de esta amenaza. La pirámide, símbolo de poder y divinidad, destinada a derrumbarse. Los abismos reclamando lo que una vez les perteneció. Estamos ante el presagio del fin de una era, o ante una advertencia que aún podemos escuchar.